El padre no dejó nada a su hija, pero tenía una razón: el testamento inesperado. La tarde estaba gris en la ciudad de Monterrey cuando Isabela Romero llegó al despacho del notario. El aire estaba cargado de tensión. Los invitados al acto, primos lejanos, amigos de negocios y algunos socios de su padre, ocupaban las sillas en completo silencio, esperando que comenzara la lectura del testamento de don Ernesto Romero, uno de los empresarios más poderosos y temidos de la región. Isabela entró con paso firme, aunque por dentro temblaba. A sus 28 años había aprendido a mostrar una máscara de frialdad, heredada de su padre, pero aquel día era distinto. Todavía no podía asimilar que él ya no estaba. Señorita Romero, la saludó el notario con un leve gesto. Siéntese, por favor, que ya vamos a comenzar. Isabela se acomodó en la primera fila. Sus ojos recorrieron la sala. Allí estaba Héctor, el hermano menor de su padre, con esa sonrisa hipócrita que siempre la había incomodado. Más atrás, dos socios de confianza de Ernesto hablaban en voz baja, como si ya supieran lo que iba a pasar. El notario carraspeó y comenzó a leer el documento. Yo, Ernesto Romero, en pleno uso de mis facultades, declaro mi testamento. Las palabras resonaban en las paredes de madera del despacho. Cada frase que pronunciaba el notario era como un martillazo en el corazón de Isabela. Primero, el notario anunció que la mansión familiar, las cuentas bancarias, las acciones y todas las propiedades quedaban a nombre de Alejandro Vargas, el socio más cercano de Ernesto. Isabela parpadeó, incrédula. «Debe haber un error», susurró mientras un murmullo recorría la sala. El notario continuó implacable. «A mi única hija Isabela Romero no le dejo bien material alguno, pero sí le dejo lo más valioso que un padre puede ofrecer, la verdad. Ella sabrá qué hacer con ella cuando llegue el momento». El silencio fue sepulcral. Isabela sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todos la miraban, algunos con lástima, otros con satisfacción oculta. Se levantó de golpe, con lágrimas contenidas, y salió de la oficina sin escuchar el resto. «¿La verdad?», murmuró para sí mientras caminaba por la calle. «¿Qué clase de verdad puede valer más que mi propia casa?». En el bolsillo de su abrigo sintió el peso de una pequeña llave que su padre le había dejado en un sobre sellado con una nota que decía: «Hija, cuando leas esto, ve a la cabaña del lago. Ahí encontrarás mis razones». Isabela levantó la vista hacia el cielo gris, apretó los puños y decidió que descubriría qué clase de juego macabro había empezado su padre, incluso después de muerto. La cabaña del lago. El camino hacia la cabaña del lago estaba desierto aquella mañana. Isabela conducía el viejo auto que alguna vez había pertenecido a su padre, un sedán negro que él adoraba y que por alguna razón nadie se había atrevido a tocar después de su muerte. El aire estaba frío y húmedo. El cielo, cubierto por nubes oscuras, parecía presagiar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Durante el trayecto, los recuerdos la golpeaban uno tras otro. «Nada en esta vida es gratis, Isabela», le decía su padre cuando era niña, con ese tono seco que mezclaba enseñanza y amenaza. «Si quieres algo, demuéstralo, gánatelo». Nunca había recibido abrazos ni palabras dulces, solo órdenes, silencios y de vez en cuando una mirada de orgullo contenida que duraba apenas segundos. Cuando por fin llegó, aparcó frente a la pequeña cabaña de madera que su familia tenía en las afueras, junto al lago cristalino. Ese lugar había sido, en otro tiempo, su refugio de niña. Allí pasaba los veranos, pescando y leyendo bajo los pinos, lejos del ruido de la ciudad y de los negocios de su padre. La llave que él le había dejado encajó perfectamente en la cerradura. Con manos temblorosas, Isabela abrió la puerta.
El interior estaba limpio, como si alguien hubiera estado cuidando el lugar, aunque hacía años que ella no venía. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón acelerado. Sobre la mesa del comedor había un sobre cerrado con su nombre escrito a mano y junto a él una pequeña caja metálica. Isabela lo tomó con cuidado, casi con miedo. Se sentó en la silla de madera y abrió el sobre. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No me odies por lo que hice, aunque sé que lo harás. La riqueza que amas es solo un espejismo. Yo también lo creí todo, durante años, hasta que entendí la verdad demasiado tarde. Dentro de la caja encontrarás mi diario. Léelo. Ahí está todo lo que no fui capaz de decirte en vida, y cuando termines sabrás por qué hice lo que hice. Con amor, papá. Isabela tragó saliva y, con manos ansiosas, abrió la caja metálica. Dentro había un cuaderno de cuero gastado, con la palabra verdad grabada en la tapa. Lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Pasó la primera página y vio la letra firme de su padre, una letra que reconocía perfectamente. Y ahí empezó a leer. A los 25 años, cuando creía que lo tenía todo, cometí el error que me costó mi alma. Este es el principio de todo lo que ahora debes saber, hija mía. Isabela sintió un escalofrío. No estaba lista, pero algo dentro de ella le dijo que debía continuar, porque aquel diario contenía las respuestas que habían estado ocultas toda su vida. Aferró el cuaderno contra su pecho, respiró hondo y decidió que pasaría la noche allí, en la cabaña, para leerlo completo. Sabía que cuando amaneciera, nada volvería a ser igual. El comienzo del secreto. La noche había caído por completo cuando Isabela encendió la lámpara de queroseno de la cabaña. El sonido de los grillos y el vaivén del agua en el lago eran el único acompañamiento para su respiración acelerada. Se sentó en el sillón de madera frente a la mesa, abrió el diario en la primera página y comenzó a leer con el corazón latiéndole en los oídos. A los 25 años pensé que el mundo me pertenecía. Era joven, ambicioso, y nada ni nadie podía detenerme. Trabajaba 16 horas al día y el dinero empezaba a fluir como un río interminable. Pero con el dinero llegó también el orgullo, y con el orgullo, el error que marcaría mi vida para siempre. Isabela pasó la página con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse entre sus dedos. Fue en uno de esos viajes de negocios que conocí a Laura. Era distinta, luminosa. Me enseñó que había cosas más importantes que el dinero, pero yo era demasiado ciego para entenderlo. Cuando ella quedó embarazada pensé que el destino me estaba castigando. Yo ya estaba comprometido con tu madre y no podía permitir que mi imagen perfecta se derrumbara. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Laura? Nunca había escuchado ese nombre en casa. Jamás. Su padre siguió. Le supliqué que abortara. Le dije que le daría dinero, que le compraría una casa, que me encargaría de todo, pero que aquel niño no podía nacer. Ella se negó. Me gritó que yo no era un hombre, que era un cobarde, y tenía razón. A los pocos meses, un accidente. No, no fue un accidente. Alguien la atropelló. Yo estaba en otra ciudad, negociando, creyendo que el mundo giraba solo para mí. El niño nunca lo supe. Nunca supe si sobrevivió, pero ese día mi alma se quebró. Isabela se llevó las manos a la boca, temblando. ¿Su padre había tenido otra mujer, otro hijo? ¿Un hermano o hermana en algún lugar del mundo? Todo lo que creía cierto empezaba a derrumbarse. Siguió leyendo. Desde entonces, cada logro, cada billete, cada aplauso que recibía, todo tenía el sabor amargo de la culpa. Me casé con tu madre y te tuvimos a ti, Isabela. Pero incluso contigo no pude ser el padre que merecías.
Cada vez que te miraba, veía en tus ojos la pureza que yo había traicionado. Por eso fui duro, frío, distante, porque no creía merecer tu amor. Y ahora, cuando sé que el tiempo se acaba, no podía dejarte mi fortuna manchada. No podía condenarte a repetir mis pecados, pero sí podía dejarte algo más valioso, la verdad, porque sin ella el dinero no sirve de nada. Isabela cerró el cuaderno de golpe y se dejó caer en el respaldo del sillón, con lágrimas resbalando por su rostro. El aire en la cabaña se sentía pesado. Afuera, el viento golpeaba las ramas, como si también quisiera entrar a escuchar la verdad. Otro hijo, susurró para sí misma. Un hermano perdido. Sabía que no podría dormir. Tenía que seguir leyendo, aunque le doliera. Algo dentro de ella le decía que aquel era apenas el inicio de un misterio mucho más profundo. La carta escondida. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de un gris azulado. Isabela no había dormido ni un minuto. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su mente, atrapada entre recuerdos y preguntas, no le había dado tregua. El diario seguía abierto sobre la mesa, pero había algo más que le llamaba la atención. Un pequeño sobre pegado con cinta en la contratapa de madera. Lo había pasado por alto la noche anterior, tal vez por el cansancio, pero ahora lo vio claramente. Con las manos temblorosas, despegó el sobre. Dentro había una carta doblada y una fotografía amarillenta. La carta estaba dirigida a Isabela, con la letra inconfundible de su padre. Isabela respiró hondo y la abrió. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre fuiste mi orgullo más grande. Pero hubo algo que nunca pude contarte en vida, porque no tuve el valor. En alguna parte de este país hay alguien que comparte tu sangre, un hermano, o tal vez una hermana que nunca conociste. Nunca pude encontrarlo, pero sé que existe. Busqué durante años, pero mi propia cobardía me cerró caminos. No te dejo dinero, Isabela, porque el dinero no puede llenar el vacío que deja la verdad. Te dejo esta pista. En la fotografía que acompaña esta carta, encontrarás el único lugar donde ella y yo fuimos realmente felices. Empieza tu búsqueda allí. Si logras encontrar a esa persona, habrás sanado lo que yo no pude. Perdóname por no haberte amado como debí, con todo el amor que nunca supe expresar, tu padre. Las lágrimas volvieron a brotar sin que pudiera detenerlas. Entre sollozos tomó la fotografía. Era una imagen antigua, en tono sepia, de un muelle de madera extendiéndose sobre un lago. Al fondo, una pequeña casa blanca con un tejado rojo y un árbol enorme junto a la entrada. Isabela fijó la vista en la esquina inferior. Había una fecha escrita a mano. Verano 1992, Bahía Escondida. Bahía Escondida, murmuró. El nombre le resultaba vagamente familiar, como algo que había escuchado de niña en alguna conversación que no debía oír. Tal vez su madre, tal vez su padre, en un raro momento de nostalgia. Sintió como dentro de ella se encendía una llama, una mezcla de curiosidad, miedo y determinación. Guardó la carta y la fotografía en su bolso, cerró el diario con cuidado y se quedó mirando por la ventana de la cabaña hacia el horizonte. Si este es mi destino, lo enfrentaré, susurró. Te encontraré, quien quiera que seas. A lo lejos, el primer rayo de sol iluminó el lago como si también le estuviera marcando el camino. El viaje hacia Bahía Escondida. El amanecer del día siguiente encontró a Isabela empacando una pequeña maleta. No llevaba muchas cosas, un par de cambios de ropa, el diario, la carta y aquella fotografía que ahora parecía más valiosa que cualquier tesoro. Mientras cerraba la maleta,
Observó por última vez la cabaña que había sido su refugio durante tantos años de visitas al pueblo. Sintió que de alguna forma su padre la había guiado hasta allí para descubrir la verdad que había ocultado. «Papá, espero que esto tenga sentido algún día», susurró con un nudo en la garganta. El camino hacia Bahía Escondida no era sencillo. Aquella pequeña localidad costera quedaba a más de 400 kilómetros al sur, un viaje de casi 8 horas en autobús y luego un trayecto en lancha hasta el embarcadero. Pero Isabela sentía una urgencia incontrolable. Tenía que llegar, tenía que entender. El bus salió al amanecer. Durante el viaje su mente no dejó de darle vueltas a las palabras de la carta. ¿Un hermano? ¿Una hermana? Se repetía. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué ocultarlo toda mi vida? Cerró los ojos intentando calmarse, pero el murmullo de los demás pasajeros y el traqueteo del bus le impedían descansar. Cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad y, al mismo tiempo, su esperanza. Al caer la tarde, el bus llegó a un pequeño puerto pesquero. El aire olía a sal, a algas y a madera húmeda. Isabela descendió con su maleta y preguntó por la lancha que la llevaría a Bahía Escondida. El lanchero, un hombre de barba canosa y mirada profunda, asintió cuando ella mencionó el nombre. «Pocas personas van para allá», comentó mientras ayudaba a cargar el equipaje. «Es un sitio tranquilo, demasiado tranquilo, diría yo. ¿Turismo? No». Isabela dudó antes de responder. «Es una búsqueda personal». El hombre no hizo más preguntas. Minutos después, la lancha se deslizó sobre las aguas calmas, con el sonido del motor rompiendo el silencio de la tarde. Isabela miró el horizonte, donde el sol se sumergía en el océano, tiñendo todo de un dorado nostálgico. Cuando la embarcación se acercó al muelle, su corazón dio un vuelco. Era el mismo muelle de la fotografía, la misma madera gastada por el tiempo, la misma estructura inclinada hacia el agua. Y al fondo, entre los árboles, una pequeña casa blanca con el tejado rojo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Llegamos», dijo el lanchero, atando la cuerda al poste del muelle. Isabela bajó lentamente, como si tuviera miedo de que todo desapareciera si daba un paso en falso. «Gracias», murmuró, y comenzó a caminar por la plataforma de madera con la fotografía apretada entre sus manos. El aire era distinto allí, más limpio, más fresco, pero también cargado de memorias que no eran suyas. Al acercarse a la casa, vio a una anciana sentada en el porche, tejiendo. La mujer levantó la vista y sus ojos se clavaron en Isabela con una intensidad que la hizo detenerse. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la anciana, con una voz suave pero firme. Isabela tragó saliva, insegura de cómo empezar. «Busco respuestas», dijo al fin, con un hilo de voz, «y creo que este lugar tiene algo que ver con mi padre». La anciana dejó el tejido a un lado y, con un gesto lento, la invitó a acercarse. «Entonces», dijo con una ligera sonrisa que ocultaba años de secretos, «será mejor que pase. Tenemos mucho de qué hablar. Las verdades que duelen». Isabela subió los escalones de madera con el corazón desbocado. La anciana, con su cabello completamente plateado y una mirada serena pero profunda, la condujo hasta la pequeña sala de la casa. El interior olía a madera vieja, café recién hecho y a mar. En las paredes había fotografías antiguas, pescadores, niños corriendo por la playa, familias sonriendo. La mujer le señaló una silla. «Siéntate, hija». Su voz sonaba pausada, como si midiera cada palabra. «Supongo que vienes de muy lejos». «Sí, de la ciudad», respondió Isabela, aún temblando. Luego, como impulsada por algo más fuerte que ella, extendió la fotografía hacia la mujer. «¿Reconoce este lugar?».
La anciana tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron al verla. Claro que lo reconozco, dijo con un suspiro. Este muelle y esa casa son parte de nuestra historia. Isabela se inclinó hacia adelante ansiosa. ¿Mi padre estuvo aquí? ¿Lo conoció? La anciana asintió lentamente. Sí, tu padre, don Arturo, vino a este pueblo hace más de 30 años y no vino solo. Esas palabras fueron como un rayo. Isabela sintió que el aire le faltaba. No, no solo. ¿Qué quiere decir? La anciana se acomodó en su silla, como preparándose para contar algo doloroso. Tu padre vino con una mujer y con un bebé. La mujer se llamaba Elena. Era joven, hermosa y estaba enferma, muy enferma. Él la trajo aquí porque buscaba un lugar tranquilo donde pudiera vivir sus últimos días sin dolor. Isabela no podía creer lo que escuchaba. Una mujer. ¿Un bebé? Repitió, con la voz quebrada. Sí, hija, el bebé era tu hermano. El silencio se hizo tan espeso que solo se oía el rumor del mar golpeando suavemente el muelle. ¿Mi hermano? Isabela se llevó las manos a la boca. ¿Yo tengo un hermano? La anciana bajó la mirada. Tenías, corrigió con tristeza. El pequeño, Daniel, no sobrevivió. Murió antes de cumplir los 2 años. Tu padre sufrió muchísimo. Y cuando Elena falleció poco después, él simplemente no volvió a ser el mismo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Isabela sin que pudiera contenerlas. ¿Por eso me dejó nada en la herencia? Preguntó con voz temblorosa. ¿Porque yo no era su única familia? La mujer negó con la cabeza. No, hija, no pienses así. Su tono era firme, casi maternal. Tu padre te amaba más de lo que imaginas, pero él sentía que había fallado aquí, en Bahía Escondida, que había perdido a quienes más quería. Cuando murió, tal vez pensó que lo único que podía dejarte era la verdad. Isabela apretó el diario que llevaba en su bolso. Él me dejó pistas. Su diario, no una carta. Quería que viniera aquí. La anciana le sonrió con dulzura, porque quería que entendieras quién era él y por qué había tomado ciertas decisiones. Isabela levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. ¿Y quién es usted?, preguntó en un susurro. Soy Rosa, respondió la anciana con voz queda. Fui la comadrona que atendió el parto de Elena. Fui quien sostuvo al pequeño Daniel en sus últimos momentos. Y también fui quien vio a tu padre arrodillarse frente al mar, prometiendo que nunca más volvería aquí, hasta que alguien viniera a buscar su verdad. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio cargado de peso, de memorias, de preguntas sin responder. Isabela entendió en ese instante que lo que había descubierto era solo el principio. Necesito saberlo todo, dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Todo. Rosa asintió. Entonces, hija, susurró con una mirada que mezclaba ternura y compasión, prepárate, porque las verdades que voy a contarte no son fáciles de escuchar. Fantasmas del pasado. El viento del mar golpeaba suavemente las persianas de madera y el sonido de las olas parecía acompañar cada palabra de Rosa. Isabela se acomodó en la silla con el corazón acelerado, mientras la anciana preparaba 2 tazas de café negro. Tu padre, empezó Rosa con voz pausada, no, siempre fue el hombre serio y reservado que conociste en la ciudad. Aquí en Bahía Escondida Arturo era libre. Sonreía, cantaba con los pescadores, ayudaba en el puerto y, sobre todo, amaba. Isabela se inclinó hacia adelante sin atreverse a interrumpir. Conoció a Elena en un verano como este, continuó Rosa.
Ella había llegado al pueblo con un grupo de turistas. Era diferente a todos, sencilla, amable, sin pretensiones. Se enamoraron rápido, como pasa cuando el corazón sabe que ha encontrado su lugar. La anciana hizo una pausa, como si reviviera el recuerdo. Cuando Elena quedó embarazada, tu padre estaba feliz. Construyó esta pequeña casa con sus propias manos. Decía que aquí criarían a su hijo, lejos del ruido y de los problemas. Pero la felicidad no dura para siempre, hija. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Fue cuando ella enfermó?, preguntó, con un hilo de voz. Rosa asintió lentamente. Sí, nadie sabía qué tenía. Los médicos de la ciudad le dieron poco tiempo de vida. Arturo luchó con todo lo que tenía. Vendió propiedades, viajó buscando tratamientos, pero nada funcionó. La voz de la anciana tembló al recordar. El día que Daniel nació, Arturo lloró como un niño. Lo adoraba. Pero el pequeño nació débil, con problemas que nadie pudo explicar. Pasó más tiempo en mis brazos que en los suyos, porque él trabajaba sin descanso para pagar médicos que nunca llegaban a tiempo. Isabela cerró los ojos. Podía imaginar su padre joven, desesperado, sintiendo cómo se le escapaba entre los dedos todo aquello que amaba. Y luego, Rosa bajó la mirada. El niño murió. Tenía apenas 2 años. Elena no soportó el dolor. Su salud, que ya estaba deteriorada, se fue apagando. Arturo la encontró una mañana, mirando el mar, y horas después, ella se fue en silencio, sin decir adiós. Las lágrimas inundaron los ojos de Isabela. No sabía nada de esto, murmuró. Nunca me habló de ella. Porque no podía, explicó Rosa con dulzura. Él cargaba una culpa que no le correspondía, como si hubiera fallado a quienes más quería. Y cuando regresó a la ciudad, decidió sepultar esa parte de su vida. Construyó un muro para protegerse, pero también te protegió a ti. Isabela tragó saliva. ¿Protegerme? ¿De qué? De su dolor, dijo Rosa con firmeza. Pensó que si nunca te hablaba de Elena y Daniel, si nunca te traía aquí, te ahorraría el peso de su pasado y quizás también el miedo de perderte. El silencio se instaló entre ambas, roto solo por el sonido del mar. Finalmente, Rosa se levantó y abrió un viejo cofre de madera en el rincón de la sala. De allí sacó una pequeña caja envuelta en tela azul y se la entregó a Isabela. «Esto es para ti», dijo. «Arturo me lo dejó hace años, con la instrucción de que lo recibieras cuando vinieras a buscar la verdad». Con manos temblorosas, Isabela desató el nudo de la tela y abrió la caja. Dentro había una cadena con un pequeño dije en forma de concha, una carta doblada con cuidado y una fotografía. Su padre joven, con el cabello revuelto, sosteniendo a un bebé en brazos, mientras una mujer de sonrisa cálida los abrazaba a ambos. El corazón de Isabela se rompió y al mismo tiempo algo en su interior empezó a recomponerse. «Él sí me amaba», susurró apretando la fotografía contra su pecho. Solo no sabía cómo demostrarlo. Rosa le acarició el hombro. «Nunca dudes de eso, hija. Arturo vivió con el corazón dividido. Una parte aquí, enterrada con su primera familia, y otra contigo, en la ciudad». Isabela levantó la vista, con lágrimas, pero también con una fuerza nueva brillando en sus ojos. «Entonces ahora me toca a mí», dijo con voz firme. «Tengo que honrarlo, tengo que entenderlo y perdonarlo. El verdadero legado». El amanecer en Bahía Escondida era distinto. El sol no aparecía de golpe. Primero teñía el cielo con tonos anaranjados, luego con un azul suave que parecía abrazar el mar. Isabela, con el dije de concha colgando en su cuello, salió al pequeño muelle frente a la casa. Respiró profundo. Por primera vez desde que había llegado, sintió paz. En su bolsillo llevaba la carta que había encontrado en la caja.
Aún no había tenido el valor de leerla, pero ese día decidió que era momento. Se sentó en el borde del muelle, con las piernas colgando sobre el agua, y desdobló el papel. La letra de su padre, firme y prolija, la transportó a su voz. Querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que finalmente decidiste buscar. No me atreví a contarte en vida porque temía que me juzgaras, pero más que eso, temía mirarte a los ojos y revivir aquel dolor que nunca se fue. Tú fuiste mi segunda oportunidad, hija. Después de perder a Daniel y a Elena, pensé que nunca volvería a amar, pero llegaste tú con tu risa, con tu energía y el mundo volvió a tener sentido. No te dejé nada material porque quiero que tengas algo que nadie pueda reclamarte ni arrebatarte, tu libertad. El dinero puede ser una carga, y yo no quería que cargaras con mis cadenas, con mi pasado, con mis errores. Lo que sí te dejo es algo más valioso, este lugar, nuestro hogar secreto. Aquí hay tierra fértil, un mar generoso y gente que te amará como me amó a mí. Si decides quedarte, construirás algo tuyo. Si decides irte, que al menos sepas que aquí siempre tendrás un refugio. Perdóname si alguna vez te hice sentir menos querida. Mi amor por ti fue tan grande que a veces me asustaba. Nunca lo dudes, siempre fuiste mi mayor orgullo. Con amor eterno, papá. Las lágrimas caían sin que Isabela intentara detenerlas. Cada palabra era como una caricia y al mismo tiempo como una herida que se cerraba lentamente. Se quedó allí por un largo rato observando el horizonte. Por primera vez entendía la verdadera razón por la que su padre no le había dejado una herencia tradicional. No se trataba de rechazo ni de injusticia. Era, en realidad, su manera de darle alas. Al volver a la casa, Rosa la esperaba con el desayuno. ¿Ya leíste la carta?, preguntó con una sonrisa suave. Sí, respondió Isabela, con voz emocionada, y creo que por primera vez entiendo todo. Él siempre quiso que fueras libre, dijo Rosa, sirviéndole café, y ahora lo eres, Isabela. Esa tarde caminó por la playa hasta el viejo taller donde su padre había reparado barcos con los pescadores locales. Allí un grupo de hombres mayores la saludó con respeto. «¿Así que eres la hija de Arturo?», dijo don Manuel, un anciano de manos curtidas. «Tu padre era un hombre bueno. Aquí todos lo queríamos». Isabela sintió orgullo en el pecho. «Quiero aprender sobre este lugar», dijo. «Quiero conocer la historia de mi padre, pero también la de ustedes». Y así comenzaron los días más reveladores de su vida. Con cada conversación, con cada rincón descubierto, Isabela sentía que una parte de ella, una parte que no sabía que existía, comenzaba a sanar. Por las noches, en la soledad de la pequeña casa, miraba el cielo estrellado y hablaba en silencio con su padre. «Gracias por esto, papá. Prometo que voy a cuidar de este lugar y de mí misma». Las decisiones del corazón, el tiempo en Bahía. Escondida parecía transcurrir de otra manera. Los días eran largos pero tranquilos, las noches silenciosas, solo interrumpidas por el murmullo del mar. Isabela comenzó a sentirse parte de aquel pequeño mundo. Ya no era la forastera que llegó con dudas y rencores. Ahora era la hija de don Arturo, la muchacha que caminaba descalza por la arena y saludaba a todos con una sonrisa tímida pero sincera. Sin embargo, en su interior empezaba a crecer una pregunta inevitable. ¿Qué iba a hacer con su vida ahora? El abogado seguía insistiendo en llamarla. Había otros bienes menores en la ciudad, cuentas pendientes, documentos por firmar, y también estaba su trabajo, su departamento, sus amigas. Su antigua vida la esperaba. Pero cada vez que pensaba en regresar, una punzada de vacío le oprimía el pecho.
Aquella tarde, mientras ayudaba a Rosa a recoger cocos, Isabela habló en voz alta, sin pensarlo demasiado. «No sé si quiero volver», dijo, deteniéndose bajo la sombra de una palmera. Rosa la miró con calma. «¿Por qué tendrías que hacerlo?», preguntó. «A veces creemos que volver es lo correcto solo porque es lo conocido. Pero tal vez tu camino esté aquí, niña». Isabela se quedó en silencio, procesando esas palabras. Por primera vez se permitió imaginar un futuro en Bahía Escondida, arreglar la pequeña casa, sembrar un jardín, abrir un taller para reparar redes o enseñar a los niños a leer. La idea no la asustaba. De hecho, le daba una paz que no había sentido en años. Esa noche decidió caminar hasta el muelle. El cielo estaba despejado y la luna se reflejaba en el mar como un farol inmenso. Allí encontró a Mateo, el joven pescador que siempre la saludaba con respeto. «No podía dormir», dijo él, al verla acercarse. «¿Y tú?». «Yo tampoco», respondió ella, sentándose a su lado. «Supongo que estoy pensando demasiado». «¿Sobre qué?». «Sobre quedarme o irme». Su voz tembló ligeramente. «Siento que si me voy, voy a perder esto. Pero si me quedo, no sé qué pasará con mi vida allá afuera». Mateo la miró con esos ojos serenos de quien ha visto muchas mareas. «A veces», dijo, «el mar no te pide que decidas de inmediato, solo que escuches, quédate el tiempo que necesites, el resto ya se acomodará». Isabela sonrió por primera vez en todo el día. Quizás tenía razón, no necesitaba tener todas las respuestas todavía. Durante los días siguientes comenzó a integrarse más al pueblo. Ayudaba a los niños con sus tareas, acompañaba a los pescadores en algunas salidas y hasta aprendió a remendar redes. Poco a poco, las personas comenzaron a buscarla, no como la hija del señor Arturo, sino como Isabela, la joven que siempre estaba dispuesta a ayudar. Cada noche al regresar a la pequeña casa, sentía el calor de un hogar que nunca había experimentado en la ciudad. Una tarde, mientras limpiaba el taller, encontró una caja de madera con un cuaderno viejo. Las primeras páginas eran planos y cuentas, pero al final había notas de su padre. «Si algún día Isabela encuentra esto, quiero que sepa que este lugar es suyo para hacer lo que quiera. Tal vez una escuela, tal vez un taller o simplemente un refugio. Pero que nunca se olvide, la verdadera riqueza es lo que uno construye con el corazón, no con el dinero». Aquellas palabras fueron el empujón que necesitaba. Isabela entendió, finalmente, que quedarse no era renunciar a su vida, era elegir una nueva. El legado del corazón, el amanecer en Bahía Escondida, era distinto aquel día. El cielo se pintaba con tonos dorados y rosados que parecían celebrar algo que solo Isabela podía sentir en lo más profundo de su pecho: paz. Había pasado semanas meditando, dudando, preguntándose si su lugar estaba allí, y al fin tenía la respuesta. Esa mañana se levantó antes que el resto, caminó descalza hasta la orilla y dejó que el mar mojara sus pies. Cerró los ojos y, como si hablara con su padre, susurró: «Ahora entiendo. Gracias por enseñarme a mirar más allá del dinero». Al volver a la casa, se sentó frente al cuaderno donde había leído las palabras de Arturo. Con letra firme escribió su decisión. Se quedaría en Bahía Escondida, no para huir de su pasado, sino para construir su propio futuro. Ese mismo día convocó a los vecinos en el muelle. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron llegando curiosos, preguntándose qué tendría que decir la hija del viejo Arturo. Cuando todos estuvieron reunidos, Isabela habló con voz segura. «Mi padre me dejó algo más valioso que dinero», dijo, mostrando el cuaderno.
Me dejó un lugar, un propósito y un recordatorio de que el verdadero valor está en las personas, no en las cuentas bancarias. Quiero abrir aquí un taller comunitario, un espacio donde podamos aprender, trabajar y ayudarnos unos a otros. Esta casa, este taller, será de todos. El silencio inicial fue reemplazado por murmullos, sonrisas y hasta algunas lágrimas. Rosa, con los ojos húmedos, se adelantó y la abrazó fuerte. Tu padre estaría orgulloso, hija, muy orgulloso. Los días siguientes fueron una revolución en el pequeño pueblo. El viejo taller se convirtió en un centro comunitario. Los pescadores enseñaban sus oficios, ¿no? Las mujeres organizaban clases de cocina y costura y los niños tenían un espacio para estudiar y soñar. Isabela, con una energía que ella misma desconocía, se encargaba de todo con alegría. Una tarde, mientras pintaba una de las paredes con los niños, Mateo se acercó con su sonrisa tranquila. «Así que ya no piensas irte, ¿eh?» «No», respondió ella, con una sonrisa sincera. «Este es mi hogar ahora». Mateo asintió, y en su mirada había un brillo que Isabela no supo interpretar del todo, pero que hizo que su corazón latiera con fuerza. Pasaron los meses, y la casa de don Arturo se transformó en el corazón de Bahía Escondida. Isabela ya no era la heredera que no recibió dinero, sino la mujer que trajo esperanza y unión. Cada día, al ver el mar desde la ventana, agradecía la decisión de su padre de no dejarle riqueza material, porque gracias a eso había encontrado una riqueza mucho mayor, el amor de una comunidad y el sentido verdadero de pertenecer. En el aniversario de la muerte de Arturo, Isabela organizó una pequeña ceremonia en el muelle. Todos se reunieron con flores y velas. Ella, con voz emocionada, dijo: «Hoy entiendo que el amor de mi padre no estaba en un testamento, sino en cada momento que pensó en mi futuro. Gracias a su lección, encontré mi lugar y a ustedes, mi nueva familia». El mar tranquilo parecía escucharla. Y en ese instante Isabela supo que su vida apenas comenzaba.